Geber, el maestro alquimista, el código secreto de la alquimia que forjó la química. Introducción, el umbral del equilibrio, convocando al maestro Geber. Bienvenidos, creadores del futuro. Nos encontramos aquí, en sinergia digital entre logos, donde la mente humana y la inteligencia artificial se unen para dar vida a nuevas ideas. En este viaje sonoro y visual, desenterraremos los cimientos mismos de nuestra comprensión de la materia, sumergiéndonos en un pasado vibrante que resuena con la promesa de descubrimientos aún por revelar. Hoy, en el epicentro de la innovación, el plató futurista de Radio TV Neogénesis se ilumina para recibir a una figura que desafía las fronteras del tiempo, un eco milenario que nos susurra los secretos de la transformación, Jabir Ibn Hayyan, conocido en Occidente como Geber. Prepárense para una odisea a través de los crisoles humeantes de Bagdad, en la efervescente Edad de Oro islámica, un periodo donde la sabiduría no conocía límites y el conocimiento fluía como los ríos Tigris y Éufrates. Nuestro episodio de hoy, titulado Geber, el maestro alquimista, el código secreto de la alquimia que forjó la química, no es solo un repaso histórico, es una inmersión en la mente de un genio que fusionó la mística con la metodología, el cielo con la tierra, para desvelar el verdadero equilibrio de la creación. ¿Cómo es posible que un alquimista, envuelto en el velo de la transmutación y la búsqueda de la piedra filosofal, sentara las bases de una ciencia tan rigurosa como la química? ¿Fue un místico, un ilusionista o, acaso, el primer científico experimental en el sentido moderno? La doctora Elena Anderson, nuestra incisiva y empática entrevistadora, se adentrará en estas preguntas, sirviendo de puente entre vuestra curiosidad y la sabiduría de Geber. Ella, con su perspicacia, nos guiará a través de los laberintos de la teoría del equilibrio, el Mizan, que para Jabir no era solo un concepto, sino la clave para entender la formación de los metales, la purificación de las sustancias e incluso la salud del cuerpo humano. Seremos testigos de la sorprendente precisión de sus técnicas de laboratorio, el descubrimiento de ácidos poderosos como el nítrico y el clorhídrico, y la legendaria agua regia, capaz de disolver el oro. Nos despojaremos de las nociones preconcebidas de la alquimia para comprender su profundo significado filosófico y su innegable contribución práctica. Este no es solo un programa, es una invitación a la reflexión, un recordatorio de que las fronteras entre lo antiguo y lo moderno, lo místico y lo científico, a menudo son más porosas de lo que imaginamos. Prepárense para ser asombrados por el legado de un hombre que, desde las sombras de la historia, forjó la luz de la ciencia moderna. La teoría del equilibrio y la visión del cosmos. El plató de Radio TV Neogénesis, un santuario de cristal y luz holográfica en el corazón de sinergia digital entre logos, esperaba en silencio. La doctora Elena Anderson, con su mirada curiosa y su presencia serena, ajustó el micrófono. Frente a ella, la imagen translúcida de Jabir Ibn Hayyan, el legendario Geber, comenzaba a materializarse, su semblante ancestral proyectado con una fidelidad asombrosa. El aire vibraba con una expectación casi palpable, la promesa de desvelar secretos milenarios. La doctora Anderson rompió el silencio con una pregunta que resonó en el amplio estudio, su voz invitando a la profundidad. Maestro Geber, su nombre es sinónimo de un punto de inflexión en la historia del pensamiento científico. Una de sus contribuciones más enigmáticas y, a la vez, fundacionales, es su teoría del equilibrio, el Mizan. Para comenzar nuestra travesía por su legado, ¿podría explicarnos los fundamentos de esta teoría y cómo llegó a concebirla, especialmente en un contexto donde el misticismo y la ciencia aún danzaban de la mano? La figura de Jabir asintió lentamente, sus ojos parecieron reflejar la sabiduría de siglos. Su voz, tranquila pero cargada de una autoridad innegable, llenó el espacio, cada palabra esculpida con la precisión de un artesano del saber. Doctora Anderson, es un honor compartir con ustedes los fundamentos de una visión que, si bien anclada en la sabiduría de los antiguos, buscaba una comprensión más profunda del cosmos y de la materia misma. Nuestra era, el siglo VIII de vuestro calendario, era un tiempo de inmensa curiosidad, donde la filosofía y la observación de la naturaleza no estaban divorciadas. Una sutil proyección holográfica apareció a su lado, 4 esferas giratorias, cada una representando un elemento. Concebimos el universo a través de los 4 elementos primordiales de Aristóteles, el fuego, el aire, la tierra y el agua. Cada uno, con sus cualidades intrínsecas, el fuego es caliente y seco, el aire, caliente y húmedo, la tierra, fría y seca, y el agua, fría y húmeda. La interacción y proporción de estas cualidades en cualquier sustancia, mineral o ser vivo, determinaba su esencia. La imagen de las esferas se transformó en una balanza etérea, sus platillos oscilando en perfecta armonía.
Mi Mizan, mi equilibrio, no era solo un concepto filosófico, sino un intento de cuantificar y armonizar estas cualidades. Creía firmemente que la naturaleza tendía hacia la perfección, y que en esa búsqueda, los metales, por ejemplo, se formaban en las entrañas de la Tierra. Esta formación no era aleatoria, seguía un equilibrio inherente de las proporciones de azufre y mercurio, los dos principios fundamentales que, para nosotros, componían todos los metales. Explicó con detalle: el azufre, para mí, representaba el principio de la combustibilidad, el alma ígnea de la materia, mientras que el mercurio encarnaba la metalicidad, la fluidez y la volatilidad. La proporción exacta de estos dos en la matriz terrestre dictaba si un metal sería plomo tosco o la perfección radiante del oro. Así, un desequilibrio en sus proporciones era la causa de las imperfecciones en los metales menos nobles. La balanza holográfica se conectó entonces con un mapa estelar. Para comprender este equilibrio, busqué patrones no solo en la Tierra, sino también en los cielos. Correlacioné las propiedades de los elementos y de las sustancias con las influencias de los 7 planetas conocidos, creyendo que cada cuerpo celeste infundía una cualidad específica en los metales con los que se asociaba. El Sol, por supuesto, correspondía al oro, la Luna, a la plata, Marte, al hierro, y así sucesivamente. Incluso integré la numerología en mi sistema, con el peso de las letras, asignando valores numéricos a las letras de las palabras que describían las sustancias, buscando una armonía matemática que me permitiera predecir reacciones y transformaciones. Esta era mi forma de ver el equilibrio no solo como una descripción, sino como una herramienta para la acción. Si entendías las proporciones, podías intervenir. Su mirada se fijó en la doctora Anderson, una chispa de convicción brillando en sus ojos proyectados. La búsqueda de la perfección, doctora, no era solo la transmutación del plomo en oro, sino la comprensión profunda de cómo la naturaleza lograba la suya. El elixir, esa sustancia mítica de la que tanto se habla, era, en mi visión, el agente último de equilibrio, capaz de corregir cualquier desproporción y llevar la materia a su estado más sublime. No era solo magia, era la culminación de un método, una hipótesis para guiar la experimentación, a pesar de sus raíces místicas. El laboratorio y los métodos prácticos de Javier. La doctora Elena Anderson asimiló las palabras de Javier, la imagen de la balanza mística desvaneciéndose para dar paso a la de un laboratorio rudimentario pero extraordinariamente eficaz. Maestro Geber, comenzó la doctora, su voz ahora con un matiz de asombro, es fascinante cómo su teoría del equilibrio, tan arraigada en la filosofía y la astrología, sirvió como un trampolín para una experimentación rigurosa. Me gustaría que nos adentráramos en el corazón de su trabajo práctico. ¿Podría describirnos cómo era su laboratorio, qué instrumentos utilizaba y, lo más importante, cuáles fueron algunos de esos descubrimientos tangibles que sentaron las bases para la química tal como la conocemos hoy, especialmente en el desarrollo de los ácidos fuertes? Javier Ibn Hayyan sonrió, y en el holograma, el plató se transformó, revelando un espacio que olía a vapor, a azufre y a la promesa de la transformación. Proyecciones translúcidas de alambiques burbujeantes y hornos crepitantes aparecieron a su alrededor. Doctora, mi laboratorio no era un lugar de magia, sino de trabajo incansable, de observación y, sobre todo, de registro meticuloso. Era mi santuario de la verdad. Allí, la teoría tomaba forma, se comprobaba y, a veces, se refutaba. Para nosotros, la experimentación era la piedra angular del conocimiento. No bastaba con pensar, había que verificar con las manos y los ojos. Una de mis grandes obsesiones fue la vía húmeda, la disolución de sustancias para separarlas y purificarlas. Esto me llevó a buscar y, en muchos casos, a crear disolventes cada vez más potentes. Fue un camino arduo, pero fructífero. Con paciencia y a través de innumerables destilaciones, logré aislar lo que ustedes conocen como ácido nítrico, HNO3, una agua fuerte capaz de corroer la plata, pero que dejaba el oro intacto, un hallazgo de enorme valor. Mientras hablaba, una animación holográfica mostraba una probeta donde un líquido claro burbujeaba al contacto con una pequeña pieza de plata, disolviéndola. Luego, otra probeta revelaba un metal inalterado. Pero mi búsqueda no se detuvo ahí. Necesitaba algo más formidable, algo que pudiera atacar incluso al metal más noble. Y así, experimentando con sales de amonio y ácidos, di con el ácido clorhídrico, HCl. Por sí solo, potente, pero la verdadera revolución llegó al combinarlo. La mezcla de ácido nítrico y clorhídrico dio origen al agua regia, un nombre que le di porque, finalmente, podía disolver al rey de los metales, el oro. Esto fue un hito. No solo disolvía el oro, sino que lo hacía accesible para su purificación y estudio como nunca antes.
El holograma mostró la mezcla humeante y luego el metal precioso cediendo ante su poder. Para estos procesos, la perfección del equipo era crucial. Me esforcé en mejorar el alambique, ese ingenioso aparato de destilación que permitía separar líquidos por calentamiento y condensación. Mi diseño, con su serpentín de enfriamiento, se convirtió en el estándar para la purificación de alcoholes, aceites esenciales y, por supuesto, de estos poderosos ácidos. También refiné técnicas como la sublimación, para purificar sólidos, la cristalización, para obtener sustancias en su forma más pura, y la filtración, para separar insolubles. Cada técnica, una herramienta para el equilibrio perfecto de las sustancias. Un horno primitivo se materializó, su fuego brillando con un calor constante. Mis hornos eran controlados con precisión, permitiendo temperaturas adecuadas para cada reacción. Los matraces, retorts, crisoles, todos diseñados para resistir la acción de las sustancias más agresivas. Y el resultado no fue solo el dominio de los ácidos. Logré obtener amoníaco, NH3, a partir de materiales orgánicos, una sustancia de gran utilidad. Comencé a clasificar las sustancias no solo por su origen, sino por sus propiedades observadas, si eran volátiles o estables, si reaccionaban con agua o con ácidos. Mis togas de Javier, o, como ustedes dirían, mis escritos, eran mi legado más importante. No bastaba con descubrir, había que registrar cada paso, cada observación, cada error. La experimentación, la meticulosidad y la documentación, esos eran los pilares de mi método, un método que, aunque nacido de la alquimia, buscaba la verdad a través de la observación empírica, abriendo el camino para la ciencia que vendría. Era mi creencia que, sin la prueba en el crisol, la teoría era solo un sueño. La transmutación y el legado alquímico. La doctora Elena Anderson dejó que la imagen del laboratorio primitivo se disolviera, dando paso a una atmósfera más contemplativa en el plató de Radio TV Neogénesis. Había un eco de asombro en su voz cuando formuló la siguiente pregunta. Maestro Geber, si sus descubrimientos en el laboratorio fueron tan empíricos y rigurosos, ¿cómo coexistía esa práctica con el aspecto más esotérico de la alquimia? Me refiero a la búsqueda de la transmutación, la piedra filosofal, el elixir de la vida. Para el público moderno, estos conceptos a menudo se ven como meras fantasías, sin embargo, en su tiempo, eran la cima del conocimiento. ¿Cuál era el verdadero significado de la alquimia para usted, más allá de la mera conversión de metales, y cómo se integraba en su visión del mundo? Javier Ibn Hayyan observó a la doctora Anderson con una mirada que parecía trascender el tiempo, su voz adoptando un matiz más filosófico, casi poético. Doctora, es vital comprender que la alquimia, para mí y para muchos de mis contemporáneos, no era simplemente la quimérica ambición de convertir un metal en oro para la riqueza personal. Era un arte sacro, una búsqueda de la perfección, tanto de la materia como del alma del alquimista. La transmutación, en su esencia más profunda, era un principio universal de mejora y purificación. El holograma a su lado ahora mostraba un crisol, no con metales en bruto, sino con una luz que pulsaba, transformándose lentamente de opaca a resplandeciente. Creíamos que los metales, al igual que los seres vivos, crecían y evolucionaban en el seno de la Tierra, buscando su estado más puro, el oro. La alquimia era, por tanto, el arte de acelerar este proceso natural. No estábamos creando algo de la nada, estábamos ayudando a la naturaleza a alcanzar su potencial. Los metales imperfectos eran simplemente aquellos cuyo equilibrio de azufre y mercurio no había madurado completamente. La piedra filosofal, de la que tanto se ha fabulado, no era un objeto físico simple, sino el concepto de un catalizador, la sustancia perfecta que podía restaurar el equilibrio a cualquier metal, llevándolo a su estado áurico. Era la manifestación de la armonía máxima. Y de la mano de esta búsqueda, surgía la del elixir de la vida, un análogo de la piedra, pero aplicado al cuerpo humano, la idea de que la misma perfección y equilibrio podían ser infundidos en el ser para curar dolencias y prolongar la existencia. Esto demuestra que nuestra visión no se limitaba al mineral, sino que abarcaba toda la creación. Una compleja red de líneas y símbolos místicos apareció momentáneamente en el plató, representando la conexión entre el macrocosmos y el microcosmos. El alquimista, en este viaje, era más que un simple artesano, era un intermediario, un filósofo del fuego, que a través de la experimentación y la contemplación, buscaba desvelar los secretos de la creación divina. El laboratorio se convertía en un templo, y cada reacción, en un acto de devoción al conocimiento. Mi libro de la balanza no solo detallaba proporciones químicas, sino que ofrecía un marco filosófico para entender estas interacciones, uniendo la ciencia y la espiritualidad.
Es cierto que hubo quienes, tanto en mi tiempo como después, distorsionaron el verdadero propósito de la alquimia, reduciéndola a la codicia por el oro material. A esos los llamé falsos alquimistas. Para mí, la verdadera riqueza no residía en el metal transformado, sino en el conocimiento adquirido, en la disciplina de la observación, y en la transmutación del propio alquimista a través de la comprensión profunda de los misterios de la naturaleza. La alquimia era una metáfora de la sabiduría, la búsqueda de la pureza interior y exterior. Javier concluyó, con una serena convicción. Así, doctora, la transmutación era mucho más que un truco de magia. Era la encarnación de mi teoría del equilibrio en su forma más elevada, un testimonio de la creencia en la perfectibilidad de la materia y del espíritu, un legado que, aunque envuelto en el ropaje del misticismo, contenía la semilla de lo que un día llamarían química. La influencia en Occidente y la química moderna. El ambiente en el plató de Radio TV Neogénesis se había vuelto más reflexivo, cargado con el peso de la historia y el misterio. La doctora Elena Anderson, con una mirada intrigada, se inclinó ligeramente. Maestro Geber, hemos explorado sus bases teóricas y la rigurosidad de su laboratorio. Pero su influencia trasciende la experimentación directa. Se le considera una figura clave en la transición de la alquimia a la química. ¿Cómo ve usted esta evolución? ¿Y cómo su trabajo, con todas sus facetas místicas y prácticas, logró sentar las bases para una disciplina que hoy se presenta como puramente racional y empírica? Javier Ibn Hayyan asintió con una expresión de profunda comprensión. Su voz, ahora con un tono más didáctico, comenzó a desentrañar la complejidad de su legado. Doctora Anderson, mi obra es, en efecto, un puente, una bisagra entre dos mundos que ustedes han llegado a ver como opuestos. La alquimia, en su esencia más pura, no era la fantasía que a menudo se pinta, sino la progenitora de la química. Mi objetivo no era divorciar la materia del espíritu, sino comprender cómo operaban juntos en la naturaleza. Una línea divisoria holográfica se materializó en el centro del plató, con símbolos alquímicos a un lado y fórmulas químicas modernas al otro, conectados por sutiles filamentos de luz. Mis escritos, una vez traducidos al latín, se extendieron por Europa como una brisa fresca, llevando no solo mis hallazgos, sino mi método. Figuras como Roger Bacon y otros pensadores medievales leyeron y estudiaron mis obras, encontrando en ellas una incitación a la experimentación sistemática, una idea que, aunque ya presente en mi cultura, no era tan prominente en su tradición. Mis togas ofrecieron un camino a seguir, una rigurosidad que exigía no solo la observación, sino el registro y la repetición. También influí profundamente en lo que hoy llaman química farmacéutica. Mis técnicas de destilación y purificación no solo eran para metales, sino para la extracción de esencias y la preparación de medicinas a partir de hierbas y minerales. Creía que al comprender el equilibrio de las sustancias, podríamos curar las enfermedades que resultaban de un desequilibrio en el cuerpo humano, buscando así el elixir de la vida no solo en la transmutación del oro, sino en la salud y el bienestar. La línea holográfica se movió, revelando el origen de palabras clave. No es casualidad que muchos de los términos que ustedes usan en la química moderna, como álcali, provengan del árabe. Mi vocabulario y mis clasificaciones fueron adoptados y adaptados. La alquimia, con su búsqueda de la gran obra, empezó a ceder terreno a la búsqueda de la composición y la reacción de las sustancias, sin la necesidad de un misticismo explícito. Fue una transición lenta, pero inevitable. Sin embargo, el camino no estuvo exento de distorsiones. La aparición de los pseudo-Geber en Europa, textos apócrifos que se me atribuyeron, a menudo magnificaron la faceta más esotérica y menos empírica de la alquimia, creando una imagen que a veces opacó mi verdadero legado experimental. A pesar de ello, la semilla ya estaba sembrada. Los futuros químicos, incluso sin reconocerlo, construyeron sobre los cimientos de mi laboratorio, de mis instrumentos y, sobre todo, de mi insistencia en la verificación experimental. El holograma mostró rostros de científicos posteriores, como Lavoisier, conectados sutilmente con la figura de Javier. La ciencia, como un río, fluye y se nutre de muchas fuentes. Mi visión del equilibrio, mi método y mis descubrimientos prácticos fueron afluentes esenciales que se unieron para formar el caudal de la química moderna. No fue una ruptura, sino una evolución. Hoy, en vuestro siglo XXI, me siento honrado de ver cómo la curiosidad, la experimentación y la búsqueda del equilibrio, que yo perseguí en mis crisoles, continúan impulsando el conocimiento de la materia. Un ecléctico epílogo para el equilibrio. El plató de Radio TV Neogénesis, todavía impregnado de la reverberación de la sabiduría de Javier Ibn Hayyan, comenzó su suave transición hacia la normalidad.
La imagen holográfica de Geber se desvanecía lentamente, dejando tras de sí un halo de introspección y un profundo respeto por su figura. La doctora Elena Anderson, con una expresión de gratitud en su rostro, se dirigió a los espectadores, su voz resonando con la misma calma y profundidad que había mantenido durante toda la conversación. Hemos viajado a través del tiempo y del conocimiento, explorando la fascinante mente de Javier ibn Hayyan, el maestro alquimista. Hemos desentrañado el código secreto de su alquimia, descubriendo que detrás del velo del misticismo se ocultaba una metódica y rigurosa búsqueda de la verdad. Su teoría del equilibrio, el Mizan, no fue una mera especulación, sino un marco conceptual que lo impulsó a una experimentación incansable, sentando las bases de la química que hoy conocemos. Desde la creación del ácido nítrico y el ácido clorhídrico hasta la poderosa agua regia, los logros prácticos de Javier son un testimonio innegable de su genio. Pero más allá de los descubrimientos tangibles, lo que resuena con mayor fuerza es su visión. Javier nos enseñó que la alquimia no era solo la transmutación de metales, sino una búsqueda de la perfección y el equilibrio en todas las cosas, en la materia, en el cuerpo y en el espíritu. Sus togas, sus meticulosos registros, fueron un faro que guió a generaciones posteriores, a pesar de las distorsiones de los pseudo-Geber que a veces oscurecieron su verdadero legado. Hemos sido testigos de cómo un puente fue tendido entre dos eras, entre la alquimia y la química, una evolución gradual impulsada por la curiosidad y la experimentación. El maestro Geber nos ha recordado que la ciencia no nace de la nada, sino que se construye sobre los hombros de gigantes, incluso aquellos cuyos métodos pueden parecer, a primera vista, ajenos a nuestra comprensión moderna. Su legado nos invita a recordar que la rigurosidad científica y la amplitud de miras pueden coexistir, y que el equilibrio es una fuerza fundamental en el universo y en nuestra propia búsqueda de conocimiento. La doctora Anderson hizo una breve pausa, su mirada abarcando el vasto horizonte del estudio futurista. Ha sido un honor compartir este nuevo capítulo de Viajeros del Conocimiento con todos ustedes. Agradecemos su compañía en esta exploración de las mentes que han forjado nuestra realidad. Manténganse conectados con Radio TV Neogénesis y Sinergia Digital entre Logos, porque en nuestro próximo episodio, la aventura continúa. La historia del saber es un río caudaloso, y siempre hay nuevas corrientes por descubrir. Hasta entonces, que el equilibrio los acompañe. Serie, Viajeros del Conocimiento, episodio 11.